Hoy lunes 8 de marzo estamos pues iniciando las entrevistas con nuestros candidatos al Congreso de la República a la región Lima Provincias. Paul, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa de Radio Platino 104.1. Tu saludo, por favor. Muy buenos días, señor César. Gracias por la invitación. Así también saludo a todos tus teleoyentes, esperando que hoy sea un buen día para todos y también para desearles muchas bendiciones para que sigamos mejorando en esta situación tan extrema que estamos viviendo por el tema sanitario. Así es, Paul. Vivimos momentos muy duros, muy difíciles, y creo que en este momento, en esta coyuntura, la población tiene pues que saber elegir, ¿no? Y para saber elegir, nosotros acá a través de esta ventana de Radio Platino queremos pues que la población conozca a sus candidatos y que sepan pues quiénes son, ¿no? Y por ahí me gustaría, por favor, que te presentes, ¿no? ¿Quién es Paul Jaimes? ¿Cuál es su currículum? En qué se dedica? ¿No? ¿Cuál es la experiencia que tiene para que la población que nos está siguiendo, que nos escucha todos los días aquí en Radio Platino, pueda conocerte mejor, Paul, por favor? Mi nombre es Paul Davis Jaimes Blanco. Soy abogado de profesión desde hace más de 11 años. Tengo maestría en gestión pública y gobernabilidad y también soy especialista en derecho administrativo y derecho de transporte. Desde muy joven ingresé a la administración pública. Desde que estaba en la universidad fui asistente de función fiscal en la Fiscalía de Reos en Cárcel y Bandas, tanto del Cono Norte como del Callao, del Ministerio Público. Posteriormente fui consultor del Ministerio de la Mujer en la Comisión Nacional de Investigación, Reorganización y Reestructuración de las 5 sociedades de beneficencia pública más grandes del Perú. Posteriormente, también ejercí la defensa legal en derecho administrativo ante múltiples empresas, para luego desempeñarme como asesor principal en la Dirección General de Transporte Terrestre a nivel nacional del Ministerio de Transportes. Asimismo, he sido consultor de diversas empresas en el ámbito del derecho de transportes y derecho administrativo. Y el día de hoy me desempeño como asesor principal de organización parlamentaria en el Congreso de la República. Y también como hobby y pasión de mi vida, soy un activista permanente en la lucha por los derechos de los animales y del medio ambiente. Gracias. Muy bueno, interesante, Paul. Es importante que la gente conozca tu carrera política, ¿no? Tu educación, y vemos pues que efectivamente has acumulado en estos 11 años una experiencia interesante en lo que vendría a ser la gestión pública, y creo que eso asegura el trabajo que vas a poder realizar. Hoy lunes 8 de marzo estamos pues iniciando las entrevistas con nuestros candidatos al Congreso de la República a la región Lima Provincias. Paul, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa de Radio Platino 104.1. Tu saludo, por favor. Muy buenos días, señor César. Gracias por la invitación. Así también saludo a todos tus teleoyentes, esperando que hoy sea un buen día para todos y también para desearles muchas bendiciones para que sigamos mejorando en esta situación tan extrema que estamos viviendo por el tema sanitario. Así es, Paul. Vivimos momentos muy duros, muy difíciles, y creo que en este momento, en esta coyuntura, la población tiene pues que saber elegir, ¿no? Y para saber elegir, nosotros acá a través de esta ventana de Radio Platino queremos pues que la población conozca a sus candidatos y que sepan pues quiénes son, ¿no? Y por ahí me gustaría, por favor, que te presentes, ¿no? ¿Quién es Paul Jaimes? ¿Cuál es su currículum? En qué se dedica? ¿No? ¿Cuál es la experiencia que tiene para que la población que nos está siguiendo, que nos escucha todos los días aquí en Radio Platino, pueda conocerte mejor, Paul, por favor? Mi nombre es Paul Davis Jaimes Blanco. Soy abogado de profesión desde hace más de 11 años.
Tengo maestría en gestión pública y gobernabilidad y también soy especialista en derecho administrativo y derecho de transporte. Desde muy joven ingresé a la administración pública. Desde que estaba en la universidad fui asistente de función fiscal en la Fiscalía de Reos en Cárcel y Bandas, tanto del Cono Norte como del Callao, del Ministerio Público. Posteriormente fui consultor del Ministerio de la Mujer en la Comisión Nacional de Investigación, Reorganización y Reestructuración de las 5 sociedades de beneficencia pública más grandes del Perú. Posteriormente, también ejercí la defensa legal en derecho administrativo ante múltiples empresas, para luego desempeñarme como asesor principal en la Dirección General de Transporte Terrestre a nivel nacional del Ministerio de Transportes. Asimismo, he sido consultor de diversas empresas en el ámbito del derecho de transportes y derecho administrativo. Y el día de hoy me desempeño como asesor principal de organización parlamentaria en el Congreso de la República. Y también como hobby y pasión de mi vida, soy un activista permanente en la lucha por los derechos de los animales y del medio ambiente. Gracias. Muy bueno, interesante, Paul. Es importante que la gente conozca tu carrera política, ¿no? Tu educación, y vemos pues que efectivamente has acumulado en estos 11 años una experiencia interesante en lo que vendría a ser la gestión pública, y creo que eso asegura el trabajo que vas a poder realizar de llegar al Congreso de la República. Tú estás representando a la región Lima Provincia con el número 1, ¿no? Con el candidato, con Avanza País, el partido político Avanza País, de Hernández Soto. ¿De qué provincia provienes? ¿A qué provincia representas? Tengo entendido que eres de aquí de Huaura. Cierto. Correcto. Radico en Huaura, pero más que representar a la zona de Huaura o de Huacho, yo quiero representar a las 9 provincias e integrar y de una vez definir que no debería de existir una polarización entre lo que es norte chico y sur chico o con el resto de sus provincias, sino como un conjunto, porque si no ya estamos pensando mal y ese es un mensaje que le quiero decir a la población, que desgraciadamente otros candidatos polarizan más en vez de integrarlo y trabajar en proyectos conjuntos. Es más, los proyectos tienen carácter y naturaleza universal y general, no tan centralizado para decir esto beneficia acá o allá. No obstante, que entendemos que sí hay problemáticas muy enfocadas en algunas partes o de provincias, ¿no? ¿Y cómo plantearías tú esa integración? Porque si es verdad, se ha venido hablando durante mucho tiempo, ¿no? Desde la creación de Lima Provincias como región, hemos tenido este problema de la polarización norte-sur, que tú muy bien lo has descrito, ¿no? Porque tenemos en el medio a Lima metropolitana, pues que nos parte prácticamente territorialmente hablando, pero no solamente la división viene por un tema territorial, también viene por un tema de transferencia de funciones, porque, por ejemplo, a nivel de la comandancia, contamos con tres generales, ¿no? Uno para el norte, que tiene que ver con la Huaura Ollón, luego en el sur tenemos otra dirección para la Policía Nacional, ¿no? Y lo mismo pasa en Huaral, ¿no? Entonces, ahí nomás ya tenemos una división a nivel de la Policía Nacional, ¿no? Sin contar que este mismo hecho se da, por ejemplo, también para el tema de las funciones que hasta el día de hoy no han terminado de ser transferidas en el tema de producción. Es básicamente por donde queremos nosotros hablar sobre cómo Paul Jaimes, ¿no? Como candidato o como congresista, porque la gente hay que entender, ¿no? El congresista primero no es que va a llegar al Congreso a hacer obras públicas, ¿no? Porque ya hemos visto que hay muchos candidatos que están hablando están proponiendo obras, están prometiendo cosas que no van a poder hacer, porque todos sabemos que ser congresista fundamentalmente viene con funciones distintas, como es la de representación, fiscalización, el tema de legislar, ¿no? Y no tiene nada que ver con el tema de hacer obras, ¿no? Entonces, mi pregunta va ahí, Paul, ¿cómo planteas tú la integración, ¿no? ¿Cómo a través del Congreso, qué propuestas tienes tú a nivel de
de leyes o de políticas públicas que deberían implementarse para que nos integremos. ¿Qué has pensado ahí? Lo que sucede es lo siguiente, que ya la Ley General de Transferencia de Funciones ya está aprobada y sigue avanzando. No obstante a ello, existe ya múltiples proyectos para que se termine este tema, pero también hay una discrepancia entre lo que muchos concionen o desconocen, que es el gobierno regional especial, que es Lima Metropolitana, y que también andan en una pugna de transferencia de funciones porque ellos también paran pidiendo también la transferencia de funciones que le corresponde también como Lima especial. No obstante a ello, ya lo veré como dinámica en la función de representación, pero un gran error de muchos candidatos que llegan al Congreso, si ustedes observan a los pasados, tienen 30 propuestas, 40, 50 propuestas. Y no terminan de hacer ni una. Por eso, y como se nota la ignorancia o el mal asesoramiento y no saben cómo es la dinámica o la agenda en el Congreso o no dominan el derecho parlamentario, piensan que van a poder las 4 o 50 propuestas que tienen, cuando deberían ser sinceros y decir, tengo 10 propuestas porque un buen congresista en promedio, con buenos asesores y actuando en el lobby político adentro para bajar la cabeza y pedir en la concertación al resto de bancada, más o menos obtiene 14, 15 en 5 años, factibles, viables, aprobadas. Entonces, el resto de tiempo sí o sí tiene que ejercer labores de representación. ¿Por qué? Fuera de fiscalización. Porque Lima, provincias, el día de hoy tiene un montón de proyectos que están trabados en diferentes instituciones como vivienda, transportes, agricultura, MINSA de salud o educación. ¿Qué es lo que le quiero decir? Tenemos proyectos integrales de pistas y veredas, mi barrio, muros, jardines que están en vivienda. Los alcaldes van a vivienda, tienen 4 años con sus expedientes técnicos, no levantan las observaciones y necesitan el impulso de un congresista para que hable con el ministro, saque a los técnicos, le dé sus observaciones y puedan tener un mejor diálogo y cercanía con sus autoridades para levantar lo antes posible esas observaciones y pasar el perfil técnico a etapa viable o apto para después buscar su financiamiento, sea en la institución o a través del presupuesto y gasto público de la República, ¿no? Que se aprueba en el Congreso. Lo que yo les quiero decir, todo Lima, provincia, está lleno de proyectos. Si existe algún candidato al Congreso que pretenda solucionar todos los problemas que existen, después entendemos por qué la población se resiente o tiene desconfianza en los políticos, porque surgen nuevas personas llenas de propuestas y como no dominan el derecho parlamentario, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho de transporte, ni tampoco gestión pública, terminan siendo unos demagogos y mentirosos. Por eso que les voy a decir en un rato algunas de las tantas propuestas que las he revisado y son técnicamente viables y constitucionalmente para que después no tengamos a un ejecutivo planteando acciones de inconstitucionalidad. El Perú no quiere más bonos, lo que el Perú quiere es trabajar. Por ello, no sé si me permites hacer algunas propuestas o seguimos. Sí, justo lo que has dicho es una verdad. Estamos, como se dice, los políticos han prometido tantas cosas para hacer que van a cuando lleguen, que finalmente la población se ve desencantada porque terminan pues de 100 propuestas que se hace, o ¿qué 100? Hablemos, tenemos 23 partidos, tenemos 4 candidatos por cada partido. Estamos hablando que 23 por 4 son cuántos candidatos al Congreso que tenemos en Lima provincia, son 4 por 3, 12, 4 por 2, 8, ¿no? Y una 9, tenemos 92, ¿no? Tenemos 92 candidatos al Congreso, ¿no? En la región Lima provincia. Cada uno que te haga 5 propuestas, ¿cuántas propuestas tenemos en la región Lima provincia? O sea, eso es, realmente es una desgracia, ¿no? Lo que dices es verdad. Y yo quisiera preguntarte aquí, Paul, ¿cuáles son tus propuestas, no? Pero yo sé que estás trabajando, tienes propuestas interesantes, las he estado siguiendo, pero yo quisiera que nos enfoquemos en propuestas
que tengan que ver con la reactivación económica, porque es lo que en este momento la población está esperando. Si bien es cierto, estamos claros que el congresista no tiene gasto público, pero sin embargo, a través de la legislación, a través de la fiscalización, puede impulsar, ¿no?, proyectos preexistentes o existentes, ¿no?, y estos a la vez pueden, pues, ser en beneficio de la población de Lima Provincias o de sus 9 provincias. Entonces, me gustaría, pues, de las propuestas que tienes, cuáles están direccionadas al tema de la reactivación económica, al tema del emprendimiento, a la generación de empleo. A ver, voy a mencionar algunas propuestas como legislativo que van a tener impacto referente a la reactivación económica. Y otra cosa es propuestas como política de gobierno, de plan de gobierno, desde mi candidato como ejecutivo, para diferenciar las cosas. Correcto. Porque algunos candidatos parece que mezclan papa con camote y no lo tienen en claro. Siempre es así. Dale. Ya. Sabemos que el día de hoy casi el 70% de los predios urbanos y rurales de todo el Perú no se encuentran titulados e inscritos en registro público. Es decir, tienen posesión. Muchos tienen 20, 30 años de posesión, pero no tienen el título. Y es una posesión en muchos casos legítima, tienen pleno dominio de su predio, pero siempre andan a salta de mata respecto a los traficantes de terreno. Hernando de Soto, que fue el principal impulsor y creador de la entidad que benefició a miles de familias con la titulación, que es COFOPRI, pero el día de hoy la capacidad de COFOPRI ya no da para más porque la demanda es tanto que los expedientes aguardan cola de años. O sea, ha dimensionado o sobredimensionado su capacidad. Fuera de que él pretende inyectarle varios millones para darle mayor alcance a estos expedientes y obtener el bendito título de propiedad. No obstante a ello, nosotros como legislativo y mi persona sobre todo, que tengo múltiples proyectos de ley a la fecha que he llevado a la práctica, pero voy a llevar uno de los proyectos de ley más ambiciosos de toda mi vida. ¿Cuál es? Tenemos diversos procedimientos para el saneamiento físico legal, como una inmatriculación imperfecta, como a través de las comunidades campesinas, a través de los jueces pases con las posesiones, la prescripción adquisitiva de dominio, ofertas de compra directa de repente a bienes nacionales, en fin. Todos son engorrosos, todos son complicados. Nos topamos con mafias en los municipios con el visado de planos, también nos topamos con las dificultades que tenemos en bienes nacionales, con los traficantes de terreno, en fin. Lo que yo voy a plantear es un texto único, ordenado. ¿Qué cosa quiero decir? Todos los procedimientos que tenemos, ya sea para inmatriculación por primera vez o matriculación para el saneamiento físico legal, es decir, titulación de predios urbanos y rurales, juntarlo y dejar en un solo compendio todo único y con procedimientos más claros, más simples, establecidos, pero rígidos. ¿Tengo este documento o no lo tengo? Esto sí o esto no, pero con 12 factores excluyentes importantes. ¿Cuáles son? Que ninguna persona me pretenda hacer la trampa o ardid jurídico como lo que hacen los traficantes de terreno que tienen su presupuesto y sus mafias, que me hacen falsas compras-ventas y después pretenden expropiarme de mi propiedad legítima. Por eso, si yo tengo una posesión que tiene 15, 20 años y un traficante me pone que ayer lo vendió antes de ayer, pero yo establezco que no tengo sentencia alguna en la vía civil firme por desalojo por ocupación precaria o desalojo o sentencia penal por usurpación agravada, con ese registro es excluyente porque yo solamente tengo que demostrar que los primeros 10 años fueron pacíficos, legales y que tengo pleno dominio, no porque el día 20 un traficante me quiera quitar, me va a expropiar. Esos son factores excluyentes. Entonces, lo que digo en criollo, ¿sueñas con tu título de propiedad? Pues Hernando de Soto sabe cómo y Paul Jaime lo hará viable en perfecta armonía ejecutivo y legislativo en uno solo, para que así de una vez
tú puedas titularlo, librarte de los traficantes de terreno y con ese título tu posesión de terreno que valía, un ejemplo, 10 soles, vale ahora 10 veces más. Con eso puedes ser sujeto a crédito. Puedes tener una garantía o un crédito hipotecario con una tasa por debajo del mercado respecto a otras modalidades de préstamo. Y es más, en vida yo le puedo heredar en cualquier notaría a mis descendientes. Es decir, con eso yo ya estoy reactivando la economía. Punto uno. Claro, porque le entregas, porque le entregas un capital o capitaliza, ¿no? Algo importante como es un terreno, una propiedad, y con ese capital puede financiar algún proyecto emprendedor, ¿no? Eso es fundamentalmente. Ahora, ¿cuántos, tú que tienes los números a la mano, por lo que veo, eh, cuántos títulos de propiedad o cuál es la demanda actual que tenemos con respecto a eso? ¿No? Esa es una pregunta. Y la otra que te quiero hacer es, los terrenos de la región Lima Provincias, si no sé si tú tendrás conocimiento o no, aún siguen siendo propiedad de bienes nacionales y no han sido transferidos al gobierno regional, porque es el gobierno regional que finalmente tiene que, digamos, como función, ¿no? Una función que no se ha transferido aún, dedicarse al tema, pues, a través de Direfor, de la titulación, ¿no? De todos estos terrenos seriazos. O cómo es que tú, o cómo es que se diferencia el tema de la competencia regional con respecto a la competencia de bienes nacionales, que es un tema más nacional. No, no, Hablando de la no, región. no, no, no. También existe otro procedimiento que está, si no más no me equivoco, en el artículo 70 del Reglamento de Bienes Nacionales, que yo puedo hacer una propuesta de compra directa a bienes nacionales. Hay otra manera que, en la manera que tú lo hablas y dices que vaya al gobierno regional, pero yo también lo puedo plantear de frente a bienes nacionales si cumplo con todos los requisitos demostrando la posesión, pero yo no estoy invadiendo ni que me regalen, sino hago la oferta de compra directa y ellos mandan la tasación de bienes nacionales y me dice está saneado o está en juicio o yo asumo el riesgo de la compra con toda la situación que contenga y si dice va, ellos automáticamente que fuera que ya inscriben en el registro público, ordenan la transferencia de inscripción Correcto. luego de dicha tasación. O sea, las modalidades son varias. El problema es el siguiente, como antes lo mencioné, existen problemas en los juzgados de paz que están trabados por estos conflictos. Así En los es. municipios existe otro problema. Te das cuenta que hay mafias en el Perú, vamos a ir todo el Perú, que tú te visaron tu plano como una asociación, un pueblo joven con todos los predios. Al poco tiempo los dirigentes lo vendieron que tú pagaste 10 años a otro y también te das cuenta que visaron. Y el otro levantó un estudio topográfico con las mismas coordenadas. Así es, Y se correcto. van a un juicio y denuncian acá. O sea, acá, ¿cómo es? Acá no hay un orden, acá hay impunidad, A eso acá vamos. hay mafia por todos lados. ¿Cómo También vamos a hay ordenar mafia. eso? ¿Cómo vamos a ordenar eso, Paul? Eso es lo que la población quiere saber porque lo que tú dices es cierto y mucha gente que nos está escuchando en este momento sabe perfectamente, ¿no? O vive esa realidad, ¿no? Tenemos acá nomás, tenemos a la ciudad satélite, ¿no? Que tiene más de, eso fue un proyecto de Carlos Mesa Velázquez como alcalde en los años 86, estamos hablando de hace 30, casi 40 años, ¿no? Y tiene el mismo problema que tú acabas de mencionar. Entonces, tú dices que hay varias modalidades, perfecto, pero una modalidad no excluye a la otra, porque si tú lo haces con bienes nacionales, finalmente igual tienes que terminar en la municipalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ordenar este tema, Paul? Eso me gustaría que la Por gente... eso que yo necesito ordenar todos estos compendios, procedimientos, y de antes mencioné, es distinto hacer un proyecto de ley que yo me modifico una norma o dos, o creo una nueva ley para perfeccionar algún decreto supremo, algún decreto legislativo, un decreto de urgencia o lo que fuera, Correcto. pero un reglamento o un texto único ordenado. Claro, Es entonces, distinto, eso es lo primero, ¿no? Lo primero es un claro, ordenamiento con respecto claro, a las modalidades de la titulación, porque es un desorden. Eso es lo que hay que decir. Creo que eso hay que decir, hay que ser claro y hay que decirlo para que la población claro, entienda de que si nuestros congresistas o nuestros próximos candidatos que están yendo al Congreso no conocen esta realidad, obviamente pues llegan y pasa lo que ya hemos visto, ¿no? Mientras que aprenden o mientras que tienen o se rodean de asesores que no conocen el tema
porque siempre tú sabes que los que asesores que van son asesores pues que lamentablemente son favores políticos que hay que pagar, ¿no? Y pasa un año, 2 años, cuando ya finalmente entendiste esta mecánica, ya no te queda tiempo para hacer la propuesta de cambio, y eso es justo lo que nosotros, la población en general, adolece y que está cansada también, ¿no? Ese es el tema, está cansada de que sean estafados, de que le mientan, porque la buena voluntad, Paul, termina, o sea, tú puedes tener buena voluntad como candidato, pero la buena voluntad termina cuando la realidad te aplasta, ¿no? Y ese es el problema que viene ocurriendo aquí en nuestra región, y no solo no solo en la región Lima provincia, sino a nivel nacional. Y una de las propuestas importantes de Hernando de Soto justamente viene el tema de la titulación, que todo el mundo sabe que por ahí es el camino, pero que lamentablemente los gobernantes de los últimos 30 o 20, 40 años no lo han hecho, ¿no? Excepto el gobierno aprista con COFOPRI, lograron titular más de 800,000 títulos a nivel nacional, y después de eso prácticamente ya desconocemos la estadística porque prácticamente no hay. Entonces, yo quisiera ahí pues que la población entienda que es importante saber elegir, es importante conocer a nuestros candidatos, y eso es lo que tratamos de hacer acá a través de este programa de la Hora del Emprendedor, y tenemos como invitado, como primer invitado y especial a Paul Jaime, que creo que conoce bastante el tema de esta propuesta importante. ¿Y otras propuestas de Paul? Otro tema importante para destrabar este tema de la crisis que nos encontramos actualmente en muchas familias peruanas y que necesitamos reactivar la economía, y también es una forma también de impulsar y reducir la deserción escolar para llevarlos a un nivel más productivo, es el siguiente. ¿Tú te imaginas que tu hijo pueda terminar secundaria con un título técnico, es decir, con una carrera técnica a nombre de la nación? Pues sí, es viable y es correcto. Claro, claro, A los que hemos estudiado en primaria y tuvimos la oportunidad de llevar algunos cursos de mecánica, carpintería o lo que fuera, pero resultaba que cuando terminamos secundaria, a mí nunca me dieron un certificado de eso, ni nada, ni una constancia. O sea, lo llevé y ya. Yo, por ejemplo, Paul, yo soy egresado del Pedro E. Paulet, aquí de Huacho, Sí. y nosotros, yo llevé lo que es tornería, fresa, cepillado, y bueno, si bien es cierto, como tú dices, no nos entregaron un cartón que sería más que importante, sería clave para que ese alumno que sale del colegio tenga pues un oficio, ¿no? Tenga un oficio y beneficio, ¿no? Y claro, en mi caso, por ejemplo, me sirvió para poder hacer algunos trabajos de cuando saliendo del colegio de 15 años, en las vacaciones podía pues estar en los talleres de mi barrio, ¿no? Como se podría decir, y ganarme pues alguna propina. Pero lo que tú estás planteando me parece interesante. Por favor, Paul, desarrollemos esa idea. Sí, y es simple y sencillo. Necesariamente voy a plantear un proyecto de ley que voy a modificar la currícula ordinaria para el nivel secundaria, muy parecido a la formación de un instituto, o sea, de una carrera técnica en un instituto, para que a partir del tercer año de secundaria, en forma opcional, puedas ingresar a un estudio secundario para después tercero, cuarto y quinto, y terminar y cumplir con los 3 años para obtener un título técnico a nombre de la nación. Y de esta manera tú ya no salgas con un oficio, sino con una carrera técnica, y puedas tener la posibilidad de tener un mayor ingreso económico por encima del sueldo mínimo vital, que es 980 soles por tu carrera técnica, y estás ayudando y aliviando y reactivando a la economía del país. Y es más, sin perjuicio de que tú después puedas convalidar por 2 años más en cualquier universidad pública o privada para obtener una carrera profesional, como lo hacen con muchos institutos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una propuesta para los jóvenes, también para los padres de familia, que si no van a tener que pagar 3 años en un instituto, si no pueden pagar una universidad. Y tercero, vamos a poder reactivar también la economía porque estamos mejorando la calidad laboral de los nuevos jóvenes. Eso Paul, es muy importante. me parece interesante la propuesta, pero ahora vamos a la realidad. La realidad es que en la región
y discúlpame que hable de la región porque eres candidato y vas a representar a nuestra región y esperemos que sea así. En nuestra región tenemos solamente 33 colegios industriales con infraestructura para poder hacer lo que tú dices, porque acá, por ejemplo, en Huacho tenemos al Paulé y al Domingo Mandamiento, pero que ya la verdad que hace un tiempo dejé de hacerle seguimiento y no sé si aún todavía cuenta con la maquinaria. Y la maquinaria que tiene el Pedro Paulé está totalmente obsoleta, desactualizada, ¿no? Porque ellos tienen oficios interesantes como automotores, mecánica, electricidad, también tienen costura y también tienen el tema de cosmetología. Y te doy un dato, una de las cosas que más ha crecido en el Perú en estos últimos tiempos es el tema de los salones de belleza. Dentro de las MIPES, la micro y pequeña empresa, la MIPE, los salones de belleza han hecho un crecimiento importante no solo en el Perú, sino en nuestra región. Y la mayoría de estos salones de belleza, pues efectivamente, son egresadas del Pedro y Paulé, ¿no? Porque eso corrobora un poco y valida lo que tú estás diciendo como idea y como propuesta importante e interesante. Sin embargo, ¿cómo es que vamos a equipar a estos colegios? Porque el gran problema que tenemos es la de infraestructura, de profesores, especialistas, ¿no? Porque no se trata solo de dar la ley, porque eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos tiempos. Solo dábamos la ley y pensábamos que por abracadabra la ley iba a hacer que todo se implemente de la noche a la mañana, y eso no es así. Paul, ¿qué has planteado, qué has pensado en ese tema? Lo que sucede es lo siguiente, el día de hoy también hay múltiples proyectos de constitución o creación de muchas universidades públicas y que ya fueron aprobadas en el legislativo pasado. Yo he desarrollado 3 proyectos que ya están aprobados en la Comisión de Educación para 3 universidades más. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir a un Poder Ejecutivo Ministerio de Educación. Nos prometieron el presidente vacado por corrupto y por colmero, que dijo que iba a entregar un lote de tablets antes de fin de año, ¿cierto? Sí, En, ese prometido todo, ya, en cuenta. la práctica, yo estuve hablando con el mismo ministro Benavides y dijo que todavía ni siquiera el 50% ha llegado. Imagínense si hubiera sido clases presenciales o esta vez va a ser nuevamente unas clases virtuales y esas tablets no van a llegar el 100% que prometieron. Ya, y ahora está llegando para todos los niños de Perú, falso, solamente para zonas urbanas Así y es. unas partes del Perú. Porque aparte que las zonas rurales no tienen internet, ese es otro Por problema. eso, tenemos una infraestructura de telecomunicaciones muy pobre. Así es. Vamos al siguiente punto. Tenemos múltiples proyectos para la construcción e implementación. PRONIEC va a paso de tortuga. Desgraciadamente está manejado hoy día por muchos funcionarios caviares o izquierdistas o rojos dentro de PRONIEC o el Ministerio de Educación, que prácticamente en la vida solamente han sido parásitos e incapaces, pero nunca han mostrado mayor dinamismo y capacidad para desarrollar proyectos de inversión a los Tipo, tiempos que requiere el Perú. tipo Sagasti, caviar tipo Sí, Sagasti, que tienen algo así. títulos, Sí, un vamos a montón decir de la cosa. títulos, pero no saben ni lo que han escrito y no saben trabajar. Miremos a Sagasti Domás, que dice que una persona, porque tiene dinero, no merece vacunarse. En su política o en su cabeza dice, entonces todos deben de morir por igual, una muerte común, o sea, comunismo. Así es. Socialista, y por eso que admira tanto y le pide autógrafos a un personaje del MRTA. Vamos a decir las cosas como son. Yo no quiero llegar al Congreso para tener una mordaza. Y ahí que tocas lo que dices es cierto, ¿no? Y cuando le pidió la firma al terrorista Cartolini, cuando en la embajada de Japón, ahí no hubo igualdad, porque él pidió su autógrafo y se fue. O sea, Claro, ¿por qué igual se no hubiese dijo, quedado, ¿no? Con todo, por qué ¿no? no dijo nos quedamos todos o nos vamos todos? Claro. O Ya. sea, ese es el doble rasero de los caviares, pues lamentablemente. Muy bien, pero no nos salgamos Caviares del tema. comunistas, caviares comunistas. Caviares comunistas. No nos salgamos Ya, del tema, pero doctor. resulta que este tema es viable. No le voy a irradiar mayor costo al Estado porque solamente se ordena la currícula, pero es importante también, como todo, que si tenemos un ejecutivo conservador o de derecha, vamos a hacer 1000 cosas con varios proyectos que falta reglamentar. Pero si tenemos a otro ejecutivo como los 5 años también van a ser perdidos y la Paul, educación pero no me va has a quedar en respondido, plano. Paul, pero la población me dice que no nos has respondido cómo vamos a equipar de infraestructura a estos colegios industriales
actuales que tenemos, que no son muchos, y deberíamos crear muchos otros más para poder realmente tener, pues, este alumno no salga solo con oficio, sino con una carrera técnica. De verdad, eso me hubiera servido muchísimo a mí, ¿no? Y verdad, esa es una Y a interesante varios, y a propuesta. muchos. Lo que pasa es que ¿Cómo vamos a implementarlo? Eso es la yo creo el preocupación. proyecto de ley, pongo el plazo establecido para que se cree su reglamento y también la responsabilidad administrativa y penal en caso no cumplan dentro de ese plazo. Es una manera coercitiva de que yo tengo que presionar a los ejecutivos para que termine su reglamento y su implementación dentro de la misma infraestructura escolar que ya existe para grandes unidades escolares que ya tenemos, porque le estamos diciendo a alguien, no es para primaria, por si acaso, no es para primer y segundo, es para los que van a exigir tercero y cuarto y quinto. Entonces también debe haber una capacidad limitada y también es opcional, porque no lo voy a poner en forma obligatoria, porque no todos queremos salir con una carrera técnica, de repente alguien quiere salir de médico, me dejo entender. Pero O el sea, hecho de que salgas con una carrera técnica no significa, no te excluye que vayas a la universidad, ojo, no, o sí, sea, por eso, pero lo dejamos a su libre está albedrío y bien, decisión sí. de los padres o sus tutores, ¿no? O apoderados. No, yo Esa es creo la que más una manera como decisión se de los verá. padres, ¿no? Más una decisión de los padres. Sí, por eso que todo este proyecto de ley tiene que establecerse un plazo perentorio para su reglamento con responsabilidad funcional para el área o los funcionarios que tiene que aprobarlo dentro de dicho plazo. Por eso viene la imperfección en muchos proyectos de ley y que quedan sin reglamento porque en varias discusiones o debates se dijo, ponle un plazo para este reglamento, porque si tú no le pones un plazo, No camina. la ley sigue y el funcionario dice, pero a mí nadie me ha dicho si me puede demorar un año o 10 años. Así es, así es, así es, Ya. así es. Conozco mucho de Y, eso y también. en esa manera vamos a reactivar también la economía porque vamos a mejorar la calidad de vida y también el nivel laboral y también el ingreso económico de muchos jóvenes de nuestro país que hoy lo necesitan. Otro tema para mí importante es el siguiente, la ganadería. Ya, Vamos a ir al siguiente. cuéntanos. El modelo económico que establece el artículo 61 y 62 de nuestra Constitución respecto a la libertad de empresa y también a la ley de la oferta y la demanda, nos establece que yo no me puedo meter ni como legislativo ni ejecutivo en la libre competencia de mercado que existe entre dos privados. Si tú sientes que a ti te pagan más o menos, ya es la decisión tuya y viene entre la oferta y la demanda. Pero para mí el ganadero es el primero. Pero yo sí puedo obligar al Estado peruano que a través de sus programas sociales, Coaliguarma y Vaso de Leche, que inyectan millones en compras a diferentes acopiadores, terceristas, intermediarios, para la compra de la leche ya envasada. No obstante a ello, se tiene que dar la prioridad al ganadero productor local para dicha compra. He tenido el gusto de estar en varias ganaderías para ver el nivel de producción y ya tienen casi todo tecnificado con las máquinas, el cisterna, los frigoríficos, los controles de calidad y solamente viene Leche Gloria o Ideal o Nestlé a inyectar su manguera y a copiar de uno en uno para juntar los millones de metros cúbicos de leche. Ahí justo ese punto quería llegar. Claro, cada ganadería, cada ganadero, pues, por su emprendimiento, ha desarrollado todo un sistema de frío, de almacenamiento, para el tema, para que cumpla con las características de calidad. Perfecto. Pero ¿cómo piensa solucionar el tema de la asociatividad? Porque el problema acá es que para que le vendas a Caliwarma, ¿no? Tú en una licitación pública, ellos, siguiendo las normativas de licitación que ellos hacen, piden cantidades que uno no lo va a poder hacer, ni dos, sino que lo tiene que hacer entre una asociación para que puedan ellos entrar al tema de la licitación y puedan comprometerse al abastecimiento de la leche, digamos. Hay otra fórmula que se llama cooperativismo, que establece la Constitución. Pueden Pero eso formar su implica, cooperativa, una forma, o como tú bien lo has mencionado, asociarse para tener una producción conjunta, que ya existe este modelo en productores, exportadores de palta, de fresa, de espárrago, porque Europa a veces piden cantidades grandes
y se juntan varios productores para tener la cantidad y calidad exigida. Ya lo existe en la agricultura. Correcto, correcto, pero hay justo, Paul, discúlpame que sea un poco vehemente ahí, pero es importante que tú conozcas o sepas la realidad. El ganadero peruano, el ganadero de la región Lima, es desconfiado. El ganadero no, o sea, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. La solución del Perú a nivel agrícola, ganadero, pasa justamente por el cooperativismo, la asociatividad, pero lamentablemente el ganadero, el agricultor, no confía uno en otro, ¿no? Primero y segundo, acá tiene que haber una superestructura que venga a través del gobierno regional, que yo considero que debería ser a través de la Dirección Regional de Producción, que para empezar ni siquiera es una unidad ejecutora, sino es una mesa de partes para que pueda hacer ese trabajo para luego engarzarse con el tema de lo que tú propones en nuestra ley. Nuevamente volvemos al punto, Paul, de que las leyes y su reglamento son buenos, o pueden ser buenos como lo que tú estás planteando, que me parecen realmente innovadores e interesantes, pero implementarlos tienen un tema, ¿no? Entonces ahí creo que, no creo, sino me gustaría saber qué estás tú pensando, porque... Lo que pasa es que Roma no se construye en un solo día. Y por primera vez, si yo creo la ley, ya creo el sustento, ya te di las herramientas legales, las pausas y todo, ya te di la motivación para que tú digas, voy a formalizarme, voy a incursionar en una asociación, o cómo se llama, en una cooperativa, o en un ingenio, lo que fuera, ya. Pero también radica en lo siguiente, ya cumplir con las exigencias para licitar dentro de OS y lo demás que es fácil, ¿ya? El día de hoy ya no es complicado. En la otra parte pasa de que ya pones entre la espada y la pared al acopiador, que al decir que en estos momentos que los millones se lo llevan estas empresas, está al borde de perderlo. Y si ahorita te pagan un sol por litro, si eres un mini ganadero, Qué bueno o un, fuera un sol, te pagan 50 céntimos. por eso, un sol, no, 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 no. Para más de 1000 cabezas se están pagando en Cañete, por ejemplo, un sol 20. Ya. ¿Ya? Y si pasa 2000 cabezas de ganado, Ya, están pagando un pero sol 40. Pero vuelves al tema de la los pequeños asociatividad, ganaderos pero, tienen 40, 50 vacas o 3 vacas. ya, y No, porque el que no, tiene nadie, 5 vaquitas, le no, pagan 50 céntimos. no, es que nadie a veces le va a comprar a alguien que tiene una vaca, pues. No va a mover un cisterna para comprar una vaca, Es que ¿no? ahí va el tema, pues Es una entonces, vaca, pues. pero el gobierno, es que creo que ahí viene el punto, Es que lo que pasa es lo siguiente, que las leyes nunca van a ser perfectas para todos. Si yo dijera que voy a sacar una ley para obligar que se le compre hasta el que tiene una vaca, no, no, o no, voy no, a comprar leche de pero, no, cabra, no, no, o sea, ya tendríamos... ahí no estoy de acuerdo contigo, porque está bien, estoy de acuerdo que la ley no son perfectas, por ahí estoy de acuerdo contigo. Lo que no estoy de acuerdo contigo, Paul, es que justamente el gobierno regional, el gobierno local tiene pues que preocuparse por desarrollar capacidades con estos agricultores, estos ganaderos, para poder reinsertarse en el tema del modelo económico a través de esta normativa. Es que ahí va el tema. Entonces, yo lo que trato de decirte, Paul, es que la ley tiene que estar pensada para todo, en 360 grados, ¿no? Porque si no, solamente quienes van a terminar aprovechándose, como siempre pasa, solo los grandes ganaderos, pues los que tienen como hecho más de 1000 cabezas, 2000 cabezas, y que hoy no tienen ningún problema con abastecerla uno al otro, porque hay dos problemas acá. Uno, que es el monopolio o el oligopolio que tiene el tema de la compra de la leche, y segundo, tienes el problema de que tenemos mini productores que no se saben asociar o que no se saben hacer cooperativismo para poder lograr las países de calidad. Entonces, yo creo que por ahí va Lo el que tema. pasa que aquí vean lo siguiente, aquel funcionario que le dice al Perú, voy a cubrir hasta el último punto del Perú profundo, voy a solucionar el problema de acá, o como muchos de estos mentirosos que ponen trabajo para todos de lema. Si un solo candidato pudiera darle trabajo para todos, ya ese debería ser este premio Nobel, pues, para todos. Ponen también su eslogan, salud para todos. Si un solo candidato al Perú pudiera haber conseguido darle salud hasta el último peruano del Perú profundo, ese sería un premio Nobel. Si un solo peruano hubiera dicho, al terminar mi gestión ya no va a haber pobreza extrema,
ningún candidato lo ha podido cumplir desde la concepción de la República del Perú. Por eso que yo soy bien aterrizado y consecuente. Siempre tenemos que empezar con algo. Las leyes son dinámicas y son modificables o derogadas en el tiempo. Correcto. Tenemos que darle ahorita un mayor impulso de envergadura a lo más que se puede alcanzar, para que ya vayan siguiendo este modelo y así los demás sigan este ejemplo o se va cambiando la ley. Toda ley que uno hace, o yo encuentro una ley que sirvió, pero el día de hoy, por espacio y tiempo, su esencia se mantiene, pero resulta que hay que perfeccionar, entonces puedo hacer una modificación de esa ley con otro proyecto de ley para obtener mayor alcance con el tiempo, porque con el tiempo, basado en el principio de la realidad, encontré fallas, pero sirvió de repente en una parte, pero digo, pero puede servir más. O de repente viene otro congreso y dice, esta ley de este chico sirvió en su momento, pero ahorita ya encontré cómo se ha dado en la práctica y puedo hacer 2, 3 artículos más para que tenga mayor alcance. Correcto. O sea, pero Claro, ese es claro, un proceso de mejora, ¿no? Eso es lo que tú planteas. claro, porque si yo dijera de la noche a la mañana, 100% de reactivación económica y progreso exitoso para hasta el último ganadero, hasta con una vaca o una cabra que produzca leche de cabra, ya pues la población tiene la culpa de escoger a un mentiroso o yo que soy un mentiroso. Vamos a hacer un mea culpa, como muchos políticos que fracasan. ¿Y tú te Yo, consideras, Paul, ya para ir terminando, se nos ha ido rápidamente la hora, sí, ya, sí. ya casi estamos llegando a los 45 minutos, un poquito más. ¿Tú te consideras un político tradicional o un político, porque has mencionado en tu currículum que eres asesor de un congresista en este momento? ¿Cómo te calificas tú como en este espectro de la vida política y democrática de nuestro país, Paul? Yo prácticamente he incursionado en política porque no he querido ir con un partido desgastado o vinculado a corrupción. He querido ir con un candidato nuevo, no manchado, un partido no tradicional, un candidato a la presidencia exitoso como es Hernando de Soto. Yo no he incursionado nunca antes en política, no tengo denuncia ni de demanda, ni juicio por alimentos, ni nada. Estoy tranquilo en mi vida, soy muy profesional, muy técnico, muy amante de la vida, de los animales. Quiero que al terminar mi gestión, los 14 proyectos que llevo se hagan una realidad y el resto de tiempo impulsar varios proyectos que están trabados en diferentes instituciones que son de mucha necesidad para la población de Lima provincia y que esto marque una brecha de ejemplo o motivación para otros jóvenes que decidan incursionar en política, que para mí es importante. La política no es mala. Lo malo es los malos políticos que han pensado en una forma distinta. Tercero, considero que quiero llegar al Congreso para no quedarme callado. Yo no tengo ningún reparo, ni tengo pelos en la lengua, porque estoy tranquilo en mi vida, me siento feliz con mi vida personal y por eso puedo hablarlo tranquilamente. Si un miserable traficó con vacunas, es que no tiene honor. ¿Y cómo se llama eso? Miserable. A una persona que lo vacaron por corrupto y por coimero, que es un coimerazo. A una persona que lo han detenido por traficar o enriquecerse con la entrega de las canastas que sirvieron para alimentar a miles de familias con la cuarentena, ¿qué cosa es? Es un miserable. Delincuente. Lo que yo estoy Como diciendo Jara, es, ¿no? Jara, sí, sabes que está preso por eso, ¿no? sí, sí, claro, y varios funcionarios. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que yo no estoy yendo para tener una mordaza. El público objetivo, si les gusta mi perfil, mi perfil es anticomunista, antisocialista. Soy una persona Anticaviar. anticaviar, soy muy conservador, muy de derecha, muy de valores, no tengo pelos en la lengua, no me bajo la cabeza ante ninguna empresa. Si voy a fiscalizar y tengo que denunciar ante la Fiscalía y Contraloría conforme al reglamento del Congreso, lo voy a hacer y pretendo irme tal cual llegué, con la cabeza en alto y que sirva de motivación para buenos políticos que decidan incursionar. Ese es mi perfil. Muy bien, excelente, Paul. Creo que el tiempo queda cortísimo para hablar de tus 14 propuestas. Hemos hablado, creo que de 3, ¿no? Imagínate, pero creo que la población
es importante que conozca esta propuesta, es importante que te escuche, es importante que te conozca, ¿no? Yo siempre he dicho que tengo tenido la suerte de conocerte y eres uno de los políticos jóvenes que debería llegar al Congreso. Eso no depende de mí, depende de la población que nos está escuchando y que esperamos pues que este 11 de abril sepa elegir correctamente. Para terminar, Paul, ¿qué pasó con Hernando de Soto? ¿Tiró la toalla o quiere ser primer ministro de López de Aliaga? Porque Nada por el estilo. abrazados en el Jurado Lo que Nacional de pasa es que Elecciones. Hernando de Soto vivió en carne propia varias tachas que estuvieron cerca de excluirlo del proceso y sentimos de cerca que estábamos un paso de ser excluido y por alguna extraña razón y cuestionable, los miembros actuales de este Tribunal Electoral del Jurado Nacional de Elecciones han estado fallando en forma subjetiva, como el caso del mismo Vizcarra. Sí, claro. Entonces, él se solidariza tanto con el señor George Forsyth, tanto con el señor Pero López no lo vimos abrazados con George Forsyth. No, lo que pasa es que George Forsyth no ha hecho su protesta en el jurado en ese momento que llegó. ¿Será que no tiene gente, no? Será que fue inflado solamente por la prensa, ¿no? El chico, ¿no? Pero en fin, llegó, se solidariza porque ellos tienen amistad, así como él, Hernando le ha dicho, yo tengo amistad con Acuña, lo conozco también a López Aliaga y a varios, porque él es economista y es uno de los más grandes consultores de su vida, ¿no? Entonces, creo que es una muestra de saludo democrático y él después en múltiples entrevistas el día de ayer, que ha salido en la noche, ha dicho, no, yo respaldo toda acción democrática. Nosotros ganamos o perdemos en la cancha, no con mano negra oscura. Entonces, como lo que pasó con el APRA, el Jurado Nacional de Elecciones, con una mano oscura, nos con borró. un antiderecha, con un presidente tirado para la izquierda,